Bueno, en esta parte, este panel dedicado al tema social, básicamente la idea es ponerle un poco de rostro humano a todo esto que se vino hablando de las cuestiones técnicas, ¿no? Bien sabido es que la cuestión ambiental repercute directamente sobre los seres humanos, pero tenemos que hacer bastante hincapié que detrás de todas estas medidas o decisiones que tomamos hay gente que vive y a la cual tenemos que cuidar. La relación de las cooperativas con el ordenamiento territorial en general no trae mayores problemas. Se da el caso principal que normalmente ha venido pasando en cooperativas que tienen muchos años de vida. Entre Ríos es la cuna del cooperativismo agropecuario. Tenemos la Lucembille, que es socia de nuestra federación, que tiene 120 años, la cooperativa La Agrícola de Crespo, que va a tener 110 años el año que viene. En general, los problemas que han tenido, que cuando han organizado sus plantas de acopio, sus silos, o galpones en su momento, lo hacían a la vera del ferrocarril. Normalmente en esas épocas eran lugares deshabitados, con poca densidad de población, y con el paso del tiempo esto ha ocasionado un problema que se construían viviendas urbanas muy cerca y conspiraban con el tema de los movimientos de camiones, de polvillo y todas estas cuestiones. Estas cooperativas se han corrido a las afueras del pueblo para evitar ese problema con sus plantas de acopio y nuevamente la planta urbana los vuelve a rodear y vuelven otra vez a tener problemas. En general esto se viene solucionando, se está trabajando en estas cuestiones, dado la gran vinculación que normalmente tienen las cooperativas con las comunas, sobre todo con los pueblos, que son casi siempre de no muchos habitantes, y se ha llegado a una especie de consenso. Tenemos cooperativas también, como el caso de la Cooperativa de La Paz, que ha tenido el problema del puerto, que también ha quedado en una zona muy céntrica, urbana, y está tratando de correrse hacia las afueras, pero siempre tenemos el problema del financiamiento y de la ayuda que tendríamos que tener para que esto sea un proceso más rápido. Esperemos, en este caso puntual de la Cooperativa La Paz, el predio es bastante grande y lo ideal fuera que no haya vecinos que se instalen a vivir muy cerca. Básicamente, la complicación de una cooperativa con el ordenamiento territorial pasa por esto. No tenemos un conflicto así abierto como sí se puede dar en el caso de los productores agropecuarios, que son la base de nuestra existencia, ¿no? La cooperativa normalmente nace por una necesidad, sea económica, de asistencia, de llevar electrificación a zonas donde el Estado no llega, de llevar el agua potable, de poder acopiar los granos para defenderlos mejor. Y para eso siempre lo que se tiene en la mira es la persona humana. Nuestra condición es que cada socio vale igual y para nosotros lo importante es preservarlo produciendo en el campo, defenderlo para que pueda seguir trabajando, o si él opta por ir a vivir a la ciudad, no es el problema, pero si quiere permanecer en el campo, tratar de brindarle las condiciones para que así lo pueda hacer. Esa es una cuestión que nos trae muchos problemas y son los planteos en todas las reuniones y asambleas que tenemos de nuestros productores, porque prácticamente en estos últimos tiempos se está haciendo casi inviable poder seguir viviendo en ese ámbito. En las cuestiones básicas de infraestructura, caminos rurales, por ejemplo, es elemental. Es la base, es la herramienta para que la producción, el primer movimiento que hace la producción para llegar a destino es poder salir de su propiedad en el campo. No teniendo caminos, eso lo hace inviable. En segundo lugar, la gente que quiere vivir en ese lugar
tiene el problema que si tiene chicos que tiene que mandar a la escuela, los maestros los días de lluvia no llegan. Tenemos la suerte en Entre Ríos todavía de tener casi el 15% de nuestra población viviendo en ámbitos rurales y más de 1000 escuelas. Es un tema muy candente ahora con esta cuestión de la prohibición de la pulverización en cercanía a las escuelas. Nos hemos dado cuenta de la fortaleza todavía que tenemos de la distribución poblacional de nuestra provincia. Y eso es lo que tenemos que cuidar y que tenemos que tratar de preservar. Pero más allá de la cuestión de la presión impositiva insostenible, de la imposibilidad de acceder al financiamiento, pero tener este maltrato que está recibiendo el productor agropecuario por estos tiempos, acusándolo de muchas veces hasta de envenenadores, cuando los primeros interesados en cuidar el ambiente y en cuidar su suelo y su zona son ellos, porque es su razón de vida, ellos están ligados al suelo donde viven. Entonces es muy difícil que alguien compire contra su medio de vida y también contra la salud de sus hijos, que normalmente son sus hijos, los hijos de sus empleados los que van a esas escuelas. Complica esto hacerlo, poder convencer a legisladores, a jueces, y es una lástima que nos esté pasando básicamente en Entre Ríos, que fue una provincia, si se quiere, adelantada en décadas anteriores, cuando se dio el caso de la ley de suelo. Fue un ejemplo replicado en otras provincias y hasta en otros países de las bondades que traía respecto a la conservación. Y hoy vemos que estamos retrocediendo en todo este sistema, en estas medidas. La provincia de Córdoba, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene un sistema de buenas prácticas instalado hace mucho tiempo, en los cuales ellos premian a los productores que cumplen con el ejercicio de estas actividades. Incluso a veces lo que les devuelven económicamente les alcanza para cubrir el costo del impuesto inmobiliario. Y no es nada del otro mundo, solamente que tienen que producir conservando, sistematizando, haciendo siembra directa, cuidando el ambiente, pulverizando en las formas como se debe hacer, sin molestar a nadie y sin perjudicar a nadie en su salud. Lo tenemos acá cerca, lo podemos copiar, no sería imposible, pero bueno, lamentablemente estamos pasando por esta situación. Volviendo al tema de caminos, Entre Ríos tiene una red, a su vez surcada también por los 7.700 cursos de aguas, arroyos, de más de 24 o 25.000 kilómetros de caminos de tierra. Es un tema que nadie se hace cargo de solucionar este problema. En reuniones que hemos tenido con el gobernador, en la bolsa de cereales, él mismo reconoce que la operatividad de vialidad no funciona, que no es viable. Si por él fuera, dijo, la tercerizaría y zonificaría la provincia. Pero lo dice, pero en los hechos no podemos avanzar. Hace 6, 7 años atrás, el Foro de Entidades, a la cual mi federación pertenece, se hizo en la provincia el Foro del Agua, con la idea de avanzar en un sistema de una autoridad única del agua en la provincia de Entre Ríos. Bueno, se hicieron todas las exposiciones, se hizo el trabajo y no pudimos avanzar en eso. Ahora, hace un mes atrás, en septiembre, hicimos el foro, también por el foro de entidades empresarias, con el apoyo de todas las distintas cámaras que la conforman, el tema de caminos rurales, que si bien es básicamente un problema de las entidades rurales, pero tuvimos el apoyo de todas las entidades, con la idea de instalar el tema y tratar de encontrarle alguna solución a este problema. Lamentablemente hubo exposiciones muy buenas, vino gente de la nación, de la provincia, se demostró con números la capacidad de repago que tiene la construcción de un camino, cómo cambia una zona en la medida que tiene un camino consolidado para poder producir y para poder vivir. Se plantearon las distintas alternativas, si podemos ir a consorcios camineros, si podemos ir a que lo tengan las juntas de gobierno. Cualquier alternativa del lado nuestro, estamos dispuestos a ir hacia ella.
No somos intolerantes en el tema de que tiene que ser una alternativa solamente, como el caso de los consorcios, que es un proyecto de ley que está en la legislatura que no puede. En general, nosotros lo que tratamos, considerando lo importante que es poder tener esa cantidad de gente distribuida en toda la provincia, poblándola y con las posibilidades productivas que tiene nuestra provincia, dedicarse un tiempo o parte de un equipo de gobierno a solucionar este problema de los caminos rurales, redondearía en montones de beneficios. Primero y principal a la provincia, porque cobraría más impuestos, evitaría todo este problema del conglomeramiento de habitantes en zonas urbanas, tener las escuelas pobladas, no sé, un sinnúmero de beneficios. Parece que soy un poco fanático porque vivo en el campo desde que nací y si Dios quiere, mi idea es seguir viviendo ahí. Y convivo con muchos vecinos cuando me plantean todos estos problemas de las ventajas y de los beneficios que tiene de vivir en sectores urbanos, en sectores rurales, que no entiendo cómo no podemos convencer a nadie que interprete este deseo o esta petición. Así que, empezando por caminos rurales, que fuera una de las soluciones para este problema. También tenemos el problema de la electrificación rural y la cuestión de la conectividad. Básicamente, con estos temas que en muchas provincias se ha solucionado y ni que hablar en otros países, permitiríamos el arraigo y que la gente siga pudiendo vivir donde ella prefiera vivir. Si después, teniendo todo eso, opta por ir a vivir a una ciudad, en buena medida. Respecto a la convivencia que hablaba García al principio hoy entre lo urbano y lo rural, nosotros en general, las cooperativas agropecuarias tenemos una íntima vinculación con el sector urbano. Generalmente la gran cantidad o la gran mayoría de los empleados que tenemos trabajando pertenecen a la zona urbana y se trata siempre de dar empleo de calidad, brindándole todas las garantías, pagándole lo que corresponde en tiempo y forma y asistiéndolo con todo lo que necesitan. También el sector cooperativo cumple una función importante en lo social, que normalmente se asiste a todo lo que tiene que ver con los centros de salud, hospitales, escuelas, clubes de fútbol. Toda entidad intermedia, cuando requiere una ayuda o un apoyo de una cooperativa, normalmente lo tiene. Así que nosotros esa cuestión de lo urbano y lo rural lo vemos como un tema, no digo superado, pero que estamos tratando de lograr una convivencia pacífica y lo más cercana posible. Respecto al otro tema que me quedó, que es la concentración de las tierras que se da, es un proceso que se da y eso lamentablemente se da en el mundo entero también, ¿no? Cada vez productores más grandes. Nosotros brindamos la herramienta de una cooperativa justamente para que varios productores chicos se puedan agrupar, asociarse y formar una empresa que les permita defender mejor su producción y defender mejor sus derechos. Tenemos, volviendo a este tema de las pulverizaciones cerca de las escuelas, un problema que nos cuesta encontrarle la solución. Cuando se pone la disyuntiva entre producir y la salud, obviamente que todos priorizamos la salud. ¿De qué sirve producir si no tenemos salud? El tema es que cómo hacemos para demostrar que se puede producir tranquilamente sin perturbar la salud de nadie. Y está demostrado, cuento siempre mi caso, pero hay así como el mío, hay miles. Yo nací en 1961 en el campo, mis hijos, 31 años el mayor, vivió en el campo, todos fueron a la escuela desde ahí, siempre se pulverizó y nunca hubo problema. Y así cientos de casos. Y por otro lado tenemos el aplicador de herbicida que está todo el día en contacto con estos productos fitosanitarios y tampoco tienen problema. Se pueden hacer estudios, se pueden hacer análisis, se puede demostrar tranquilamente
que se puede producir siempre y cuando ejerciendo el paraguas o bajo el sistema de las buenas prácticas agropecuarias. Y ahí también necesitamos del Estado que esté presente y que castigue a algún productor que no esté cumpliendo con lo que es debido. Nosotros obviamente nunca vamos a defender a alguien que no lo esté haciendo en esa forma. Volviendo un poco al tema de la cuestión de ordenamiento y de los arroyos y todo este tema, es una deuda también que tenemos pendiente, es intensificar el uso de agua para riego. En la provincia, sabido, el año pasado tuvimos una sequía muy importante. Con las pérdidas que tenemos en esos años de esas secas tremendas, tendríamos para costear las inversiones que se requieren para hacer todos estos sistemas de riego. Poco ilógico una provincia con tantos caudales de agua dulce, de buena agua como es la que tiene Entre Ríos, padecer sequías o que haya lugares que no se pueda producir por falta de agua. Así que en eso estamos también dedicados a aportar y a trabajar y conseguir lo que sea necesario para que esto pueda llevarse adelante. Un caso específico es el tema de la producción arrocera. También tenemos una cooperativa de San Salvador que van con los vaivenes de que primero tenían la represa con sus pozos a combustible, después se reconvirtieron a los pozos con energía eléctrica, porque el combustible era carísimo. Ahora el costo de la energía eléctrica se disparó, de vuelta otra vez el problema, que tienen que ir a pantallas solares. Bueno, sea lo que sea, obviamente que estamos de acuerdo con la energía renovable, pero necesitamos también un poco de financiamiento, porque es impensable decirle a un productor que cada 5 años cambie su forma de generar energía para producir por los cambios de la política, como se hablaba hoy anteriormente, de que José María que decía que de un cambio de gobierno es un cambio abismal, como que vamos del día a la noche, cuando en otros países vecinos acá cerca las políticas de Estado no cambian con el paso de los gobiernos. Así que bueno, nosotros vemos con agrado que se haya instalado este tema de las primeras jornadas de ordenamiento territorial sustentable. Nos interesa el tema, estamos dispuestos a trabajar y a disposición, como siempre. Muchas gracias.